Este es el disipador UX200SE, un cooler con unas revoluciones máximas de 1800. Thermaltake, una caja muy sencilla que se siente. Del lado derecho algunas especificaciones en diferentes idiomas. En la parte posterior trasera encontramos algunas especificaciones más detalladas del producto, que es un consumo de 170 watts, y los diferentes brackets para AMD y Intel. Soporta AuraSync, RGB y RGB Fusion 2.0 de Gigabyte. Después, del lado izquierdo, las especificaciones del producto. Recuerden que este es de 120 milímetros, un disipador de aire. Y esta es la presentación como viene el UX200SE de Thermaltake. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que contiene esta caja de disipador. Vamos a ver qué es lo que contiene. Es la bolsita, el protector antihumedad, el bracket, creo que este es el bracket para Intel, ajá. Sí, es el bracket para Intel con su tornillería. ¿Qué más? Este es el ventilador, sí, este es el ventilador. Recuerden que es una medida de 120 milímetros, el logotipo de Thermaltake, con una revolución mínima de 800 y una máxima de 1800. Se siente pesado. Y aquí están las conexiones. PWM para la conexión de la tarjeta madre y puedan manipular las revoluciones a su antojo, o la curva de calor. Y esta es la conexión ARGB. Recuerden que este es ARGB. Y la conexión se ve de esta forma. Son 3 orificios. Y el PWM son 4 orificios. Y así es como se ve. Lo dejaré a un lado. Vamos a ver qué más tiene. Y este creo que es el disipador. Ajá, ese ya no hay más cosas. El disipador de aluminio. Vamos a quitar esto, su protección de espuma. Y este es el disipador con las aletas de aluminio y sus 4 tubos de cobre, los famosos head pipes. Quero ouvir você chamar. Bueno, entonces ahora hay que revisar solo el manual para cerciorar cuál es el socket que tiene que ir con el disipador. Aquí les dejo una imagen de la lista de todos los sockets que soporta el disipador. Una vez revisado nuestro procesador, en este caso AMD, como mi procesador es el Ryzen 5 5600G, voy a ocupar unos postecitos que se le quita a la tarjeta madre, ya que cuando se instala el disipador de stock del procesador, ahorita van a ver a lo que me refiero.
En esta cajita viene el disipador de stock del procesador Ryzen 5 5600G. Y en la tarjeta madre vienen estos postecitos que se quitan para poder poner el disipador. Ahorita van a verlo más detallado los postecitos. Vamos a hacer a un lado esto. Miren, estos son los postes que van a ir atornillados a la tarjeta madre para posteriormente instalar el disipador Thermaltake. Estos son los postecitos, ya que tienen de un lado como un tope, pues, o un seguro, que van a entrar a presión. Miren, estos seguritos que tiene el disipador, estos van a ir a presión. Ajá. De este lado y de este lado, del lado izquierdo y del lado derecho vienen los seguros, uno más largo que otro. ¿Ya vieron? Tiene más rebaba, podría ser una aletita que tiene más larga que otra. Eso es normal, no se espanten. Entonces estos postecitos que van a ir atornillados a la tarjeta madre van a ir atorados aquí. Entonces recuerden que con AMD vamos a requerir esos postes para poder instalar el disipador Thermaltake. Ahora vamos a hacer la instalación del disipador. Vamos a ponerle el ventilador. Recuerden que el ventilador tiene que ir mirando el logotipo hacia ustedes. De esta forma. Yo les recomiendo que lo acomoden de esa forma y que los cables vayan hacia la derecha. Ahora vamos a instalarle los clips, que son para que se queden pegados hacia el disipador, hacia las aletas de aluminio. De esta forma. Y entra, lo jalan con un poquito de fuerza y entran sin problema. Ahora va del otro lado. Este es el clip. Vamos a ponerlo de este lado. Jalarlo con fuerza, ya que entra con presión. Tiene como unos surcos en los cuales es donde se atora el clip y no pasa nada. Queda bien fijo. Miren, queda fijo. Antes de cambiar el disipador, recuerden calentar 5 minutos la computadora antes. Ahora vamos a cambiar el disipador de stock. Vamos a quitar el cable PWM que va conectado a la tarjeta madre en la parte superior derecha. Este es el conector. Y posteriormente vamos a quitar los tornillos del disipador. Un destornillador de cruz. Y recuerden siempre destornillar en forma de X. Una vez desatornillado el disipador, lo retiramos. Como pueden ver, ahí se ve la pasta térmica y en el procesador tiene pasta térmica. Para esto vamos a ocupar alcohol isopropílico y con un trapito microfibra vamos a limpiar el procesador. Una vez limpio el procesador, vamos a hacer la instalación de los postes para el disipador Thermaltake. Como ya les había mostrado los postes anteriormente, esos son los que vamos a ocupar para el procesador, para el disipador. Recuerden que estos postes se ocupan para AMD. Intel maneja otro tipo de socket. También deben de procurar buscar la mejor calidad-precio de pasta térmicas. En este caso comparé Cooler Master. Así es como viene
la pasta térmica, y también trae su espátula para poder distribuir bien la pasta térmica. Una vez instalada la pasta térmica en el procesador, vamos a instalar el disipador, en este caso el esqueleto de las aletas del Thermaltake. Se darán cuenta que no tiene el ventilador, y es porque me está costando instalarlo, y entonces creo que la mejor manera es ponerlo sin ventilador. De este lado está el seguro, y de la parte de abajo tiene el otro seguro con la aleta un poco más grande. Entonces se va a meter con presión. Ok, aquí vamos. Algo anda mal. Dato importante, recuerden quitar el protector del disipador que va en contacto con el procesador. Cuando instalemos el esqueleto del disipador, vamos a tener que apoyarnos de estas laminitas, ya que se mueven. Son relativamente flexibles, no tengan miedo en generar un poquito de presión con el disipador, ya que esas partes, esa rejita no es, es movible, entonces te puedes apoyar para que quede bien en el topecito del poste de la tarjeta madre. ¿Ya vieron? Ya una vez bien fijo, vamos a hacer la instalación del ventilador. Ahí está su clip. Un pequeño tip: pongan el cable por en medio y pongan el clip, y así evitan tener el cable ahí suelto para más estética. Entonces lo ponemos de este lado. El clip va a ir mirando hacia arriba, entonces lo acomodamos de esta forma, un poco de fuerza, y vamos a poner el otro clip acá en la parte de abajo, un poco de fuerza, y listo. Rectifican con movimientos muy suaves, que todo esté emponado, que no quede como rebaba o esté medio chueco. Y en este caso no se mueve, entonces quedó bien. Y es así como se manipula con el programa Armoury Crate de Asus. Algunos colores, algunos patrones. Recuerden que no le hace justicia la cámara a los colores. Ok, ya estamos aquí en el funcionamiento de la compu y vamos a probar el disipador de stock del Ryzen 5 5600G. Del lado izquierdo tenemos CPU-Z, que es un programa el cual te da especificaciones de tu procesador y de su funcionamiento, y del lado derecho
manejaremos Tore Core Temp, que es un programa el cual se especializa en la revisión de las temperaturas de tu procesador. En este caso tenemos una temperatura de mínima de 46 y máxima de 55 grados, nada más abriendo OBS y estos dos programas. Así que vamos a ver, forzar un poquito el procesador. Llegó a un máximo de 81 grados, estresando el procesador Ryzen 5 5600G. Recordemos que mi gabinete, mi case, es un Cal 1100 con dos ventiladores. Entonces, pues llegó a un máximo de 81 grados con el disipador de esto. Ok, ya estamos aquí de nuevo en la computadora con el disipador Thermaltake UX200SE. Como pueden ver, aquí en el Core Temp marca una mínima de 31 grados y un máximo de 43, usando nada más el programa Core Temp, CPU-Z y el OBS. Entonces creo que sí hay un cambio drástico en comparación del desktop. Cabe recalcar que el desktop también está funcionando bien, simplemente para darle mejor vida útil al procesador, pero de todos modos el disipador de stock soporta las temperaturas del procesador Ryzen 5 5600G. Ahora vamos a hacer la prueba de benchmark, estresando el Ryzen con el nuevo disipador de stock. Entonces vamos a darle 3, 2, 1. Ok, como pueden ver, tuvimos una máxima de 66 grados a comparación del disipador de stock, que llegamos a 81 grados. Creo que bastante, ¿cómo se dice? Un cambio muy drástico de 66 a 81 grados. Creo que sí, 15 grados menos. Entonces la verdad que, pues, si pueden y tienen la oportunidad de cambiar su disipador por uno de torre de aire, estaría muy bien, o un enfriamiento líquido. Así que no se olviden suscribirse, darle like y compartir con alguien que se quiera comprar este disipador Thermaltake UX200SE.